Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Pedro Arrojo. Soy profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza, pero en este momento soy diputado en el Congreso del Estado español, en Madrid. Yo debo decirles, en primer lugar, el marco en el que les voy a dar las referencias de los días estos intensísimos. Si a mí me preguntaran ahora cuántos días hace que saliste de Zaragoza, diría por lo menos 2 semanas, ¿no? Intensísimos, ¿no? Pues el marco en el que quiero situar mis comentarios y mis aportaciones de la comisión, es un marco de positividad. Lo han señalado los anteriores intervinientes, pero quiero hacerlo de manera específica. Ustedes en Colombia han conseguido levantar un hito histórico, pero no solo para Colombia, un hito histórico para el mundo. El prestigio y la expectativa que han generado en el mundo los acuerdos que firmaron el gobierno y las FARC, creo que son ustedes conscientes, pero a veces cuando se mira un poco en el contacto directo, en la cercanía, pues a lo mejor no se tiene toda la percepción de hasta qué punto es importante para el mundo este hito que ustedes han levantado, las expectativas y la esperanza, complementadas por otra cosa que ya se ha dicho por parte de Carmen Magallón hace un momento, la percepción, la clara percepción en los territorios, digamos, del enorme potencial de esperanza que han suscitado los acuerdos de paz en la gente más golpeada, en la gente que más ha sufrido, las comunidades afro, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, las mujeres. Justamente todos estos sectores son los que constatamos que en mitad de todo lo que voy a decir ahora, que entra en línea con lo que se está diciendo antes, pues aparentemente es una contradicción, no lo es. Es la esperanza y la fuerza de empoderamiento en unos acuerdos que no simplemente se empiezan a percibir como acuerdos entre FARC y gobierno, sino que empiezan a percibirse como oportunidad histórica para la gente. Dicho eso, ese marco positivo, decir, hemos quedado impactados por un hecho que además hemos certificado, hemos comprobado, es verdad, con pocas muestras, pero muy significativas, no solo a través de los testimonios de comunidades desplazadas, sino también a través de la autoridad militar competente, con máximo mando en la zona de Buenaventura y del río San Juan, de una cosa que se sabe, pero que a nosotros nos llama la atención. Y es el hecho de que las Fuerzas Armadas hayan permitido la reocupación de los territorios que estaban en manos de las FARC por nuevos actores armados, muchos de ellos vinculados de forma rotunda y clara con el narco. Eso, junto con el siguiente punto que les voy a reseñar, acabará en una conclusión en el tercero. Es, por otro lado, la lentitud, cuando no el bloqueo, de fondos y medios para la reincorporación colectiva, efectiva, de los excombatientes y de las excombatientes, está llevando a una cuestión dramática que además se está ventilando ya y que tiene cortos plazos de ejecución por experiencias anteriores que tenemos de desmovilizaciones armadas, como El Salvador, y es la cooptación por parte del narco directamente, que está haciendo ofertas económicas poderosas a los jóvenes que no tienen nada que hacer, que siguen mano sobre mano y que empiezan a desesperar que las opciones diseñadas, los proyectos ya diseñados en torno a Ecomún y otra serie de proyectos sean viables, sean de verdad, no sean un fantasma. Y esto opera en cuestión de semanas, de meses, y luego es en gran medida irreversible. Muy preocupados por esto. Y vinculado con eso también, bueno, en definitiva, junta todo esto, todo lo que se ha empezado a decir de consecuencias sobre las comunidades en esos territorios. La entrada de nuevos actores hace que esas comunidades, que no es que estuvieran contentas con las FARC, en unos casos podrían tener posiciones más favorables, pero como mínimo, como ellos dicen, incluso los más críticos, teníamos ya una interlocución, sabíamos con quién se habla y bajo qué protocolos.
con los nuevos actores de repente se corta la comunicación y aparece de nuevo la violencia como forma de empoderarse de los territorios. Violencia sobre las mujeres, violencia sobre los líderes, amenazas, secuestros. Una cuestión que nos alarmó muchísimo en la zona de Buenaventura. Las desapariciones vienen acompañadas, en casos muy significativos, de una amenaza explícita y pública. Quien denuncie también será desaparecido. Y así ha sido. Con lo cual, automáticamente hay una disuasión incluso de la denuncia. Otra cuestión muy preocupante, el crecimiento, nos dicen las comunidades, de reclutamientos forzados de niños y niñas. Ustedes aquí dicen niños y niñas, nosotros diríamos a lo mejor en España adolescentes, da igual, con un incremento preocupante a tope de niñas. Incremento de reclutamiento de... Y todo, bueno, otra cuestión, otro frente que también se ha citado por parte de Rubén, la criminalización de la protesta, que justamente en los acuerdos de paz tiene a título poderoso de justamente de fortalecimiento democrático de la protesta, como un derecho democrático, en este caso ante incumplimientos unánimemente reconocidos, es decir, incuestionables, de la administración con las comunidades y con los sectores sociales más vulnerados y vulnerables. Y ahí hemos tenido entrevistas intensas con los representantes y autoridades indígenas de las Mingas, ahí tenemos un fenómeno, y de los paros cívicos. Y el temor poderoso, que se está empezando a emerger como algo más que un temor, de la criminalización de esa protesta. La percepción generalizada, testimoniada por mucha gente de corrupción. Mucha gente nos decía en Buenaventura, miren, esta es una ciudad militarizada, absolutamente militarizada. Y sin embargo, todo el mundo, o mucha gente nos decía, el 90% de la ciudad está controlada por actores armados que imponen sus impuestos en el puerto, que imponen sus impuestos a los pescadores, que imponen sus impuestos a los comerciantes, a las vendedoras de pescado. Generalizado. Y había testimonios sistemáticos. Y las fuerzas del orden y el ejército están allá. Lo permiten. Muy preocupante. Bien, y para terminar, somos conscientes, y es una de las cuestiones que yo creo que se ve en la prensa, cuando se habla del fast track, ¿no? Y luego se habla del slow track, o de la estrategia de la tortuga, quizá estamos asistiendo a un fenómeno que nos preocupa mucho. Por un lado, un excelente trabajo de llegar a lo largo de años a unos acuerdos de paz importantes, por parte de un gobierno en representación de un Estado. Pero la enorme dificultad para que luego el Estado, en sus distintos sectores e instituciones, ya sea la judicial, ya sea las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, etcétera, etcétera, activen la implementación práctica de ese compromiso del Estado a través de una firma del gobierno. Eso agravado por la situación que ya se ha abierto preelectoral, en donde la percepción que nos decían incluso las instituciones en el Chocó, la propia gobernación, nos decían, es que en estos momentos póngase a la idea de que no tenemos gobierno. Y por tanto se produce un enorme problema en unos tiempos en donde el tiempo es oro, Y acabar simplemente como he empezado. Mi percepción clara es de que junto a los acuerdos que se vayan pudiendo implementar, es fundamental activar la solución a problemas que vienen de muy atrás, activar los problemas que sufren las comunidades, todas esas previsiones explícitas de reforma agraria, para que las comunidades empiecen a constatar que este no es un acuerdo simplemente de gobierno y FARC, sino que es un acuerdo para el avance de toda Colombia y en particularmente de los más vulnerables, y que se empoderen en la presión por conseguir que el acuerdo sea eficaz. Nada más. Muchas gracias.